Hola, mi nombre es Cristian Barrero, bienvenidos a Contabilidad de Cero. El día de hoy quiero explicarte cómo se aplica la retención bajo el artículo 383 del Estatuto Tributario y para qué sirve. Normalmente estamos acostumbrados que cuando nos pagan por honorarios o por servicios nos aplica una retención del 10%, del 4% o del 6%, ¿cierto? Esto dependiendo si soy declarante o no declarante. Y la base por servicios es muy baja, son 2 VTs que aproximadamente son 100.000 pesos. O sea que si me pagan más de 100.000 pesos, más de 2 VTs, pues por regla general me van a aplicar una retención del 4 o del 6%. Y si es por honorarios, no importa si son 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones, me van a aplicar una retención del 10% si soy no declarante, ¿cierto? Ahora, hay una manera en la que podemos lograr que no nos apliquen retención o que la retención sea inferior a la que normalmente nos aplican. Y es cuando solicitamos en nuestra cuenta de cobro que nos apliquen la retención bajo el artículo 383 del Estatuto Tributario. Para acceder a esta retención, básicamente tenemos que mencionar que bajo la gravedad de juramento, esos ingresos que vamos a recibir no serán sujetos de gastos o costos en la declaración de renta. Lógicamente, atendiendo a lo que dice la normativa vigente, que fue modificada bajo el decreto 2231 del 22 de diciembre del 2023, que nos permite que si mencionamos lo que dije anteriormente, pues nos apliquen esa retención del artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Y qué es esa retención bajo el artículo 383 del Estatuto Tributario? Básicamente, que si te pagan menos de 95 VTs, no te van a aplicar retención o la retención más bien sería cero. Las personas que van al artículo 383 del Estatuto Tributario les va a aparecer una tabla que le dice que si lo que le van a pagar es de 0 a 95 VTs, la retención es cero. Si es de 95 a 150 VTs, hay una tarifa marginal con una fórmula y bajo esa fórmula nos aplican la retención que, vuelvo y reitero, puede llegar a ser menos que el 10%, el 4%, el 6% por servicios u honorarios. ¿A cuánto equivalen 95 VTs? Básicamente, si le estamos pagando a esa persona menos de 4.731.000, no hay que aplicarle la retención o la retención, vuelvo y reitero, sería cero. Vuelvo y reitero, para que me apliquen ese tipo de retención, necesito mencionar en mi cuenta de cobro que bajo la gravedad de juramento y atendiendo lo que dice el decreto 2231 y el decreto 1625 del 2016, me apliquen la retención del artículo 383 del Estatuto Tributario. Pero debe mencionar que bajo la gravedad de juramento, esos ingresos no serán sujetos de gastos y costos en la declaración de renta. Si mencionamos eso o si eso está en la cuenta de cobro, debemos aplicarle la retención bajo el artículo 383. Ahora, si me pagan menos de 4.731.000, prácticamente la retención va a ser cero. Si me pagan más, entonces, ¿qué tipo de retención va a ser? O sea, si me pagan más, ¿ya no va a ser cero? La respuesta es posiblemente siga siendo cero, porque al valor que me van a pagar, me pueden disminuir algunos beneficios tributarios que tiene la persona que tiene el contratista. ¿Cómo así que hay beneficios tributarios que pueden disminuir la base de retención? No el pago, le van a pagar los mismos 5 millones, los 6 millones, pero le pueden disminuir la base, ya no la calculan sobre 5 millones, sino sobre un valor inferior, porque al valor que le van a pagar le pueden descontar algunos beneficios tributarios. Entonces, dentro de este video vamos a hacer un ejemplo de cuáles son esos beneficios tributarios, cuándo aplican, cuándo no aplican. No los vamos a mencionar todos, pero sí los más importantes. ¿Listo? Entonces, a ese ingreso, y para que tengas el contexto de manera general, le podemos disminuir dentro de esa base los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas y las deducciones que tenga derecho el contribuyente. Aunque existen varias rentas exentas y varias deducciones y varios ingresos no constitutivos de renta, solo le aplican los que él tenga derecho. Vamos a hacer acá un ejemplo. Y miren, tenemos una persona que le van a pagar por honorarios 5 millones de pesos. Y vamos a notar que aunque le van a pagar 5 millones, con el solo hecho de que haga un aporte a salud y a pensión, porque lógicamente usted debe cotizar seguridad social como independiente, o sea que no es una obligación que le va a poner la empresa, sino que deberíamos hacerlo. Entonces, ese aporte a salud y pensión que yo hago va a disminuir la base para calcular la retención. Noten que me pagaron 5 millones, hice un aporte a salud bajo el IBC que cotiza el independiente teniendo en cuenta este ingreso,
hice un aporte a pensión obligatoria y miren que a los 5 millones le resto el aporte a salud y pensión. A mí me siguen pagando 5 millones, yo le resto lo que un día coticé de salud y pensión para ese ingreso. Y mi base para calcular la retención ya no son 5 millones, sino que ha bajado a 4.430.000 pesos. Eso quiere decir que en este caso, solo en este caso, que me están pagando 5 millones y los 5 millones superan los 4.730.000, tampoco hay que aplicar retención porque la base sobre la cual calcularon la retención son 4.430.000, o sea, por debajo de las 95 VTs. Noten, y acá voy a borrar esto un momento, noten que en este punto 4.430.000 equivalen a 89 VTs. ¿En qué rango están 89 VTs? De 0 a 95, por ende la retención es 0. Pero vamos a subir un poco más el valor, ya no me van a pagar 5 millones, sino que me van a pagar 7 millones de pesos. Vuelvo y reitero, la persona va a cotizar lo proporcional a salud y a pensión según ese ingreso. Entonces él hace un aporte a salud y a pensión de 350.000 y 448.000 pesos a pensión. Esos 7 millones significa que disminuyen la base para calcular la retención a 6.202.000. Ahora, miren que a este valor le podemos restar otro beneficio tributario. ¿Cuál es el otro beneficio tributario? Si la persona cotiza medicina prepagada, eso se le puede restar. El valor que cotice como independiente de esa medicina prepagada, el valor que esté cotizando, puede disminuir estos 6.202.000, o sea que puedo disminuir aún más la base, a pesar de que me están pagando 7 millones de pesos, la base para calcular la retención. En este caso, a los 6.202.000 vamos a suponer que yo cotizo 200.000 pesos de medicina prepagada. Listo. Miren que la base para calcular la retención ya no son 6.202.000, sino que le resto los 200.000 y ahora son 6.002.000 pesos. ¿Bien? Empezó a disminuir la base para calcular la retención. Hay unas limitantes, quiero que también aprendamos un poco sobre esas limitantes. ¿Qué es una limitante? El valor máximo que se puede tomar sobre ese beneficio tributario. La persona está cotizando 200.000, pero digamos que la norma le dice, de eso que usted está aportando a esa medicina prepagada, máximo se puede tomar 16 VTs mensuales. En este caso, pues lo que está cotizando está por debajo de la limitante, o sea que me puedo tomar los 200.000, pero si de pronto en un caso extraño la persona estuviera cotizando 800.000, no se puede restar todos los 800, sino que se restaría 792.000 pesos. Básicamente debemos escoger el menor valor entre el beneficio tributario y la limitante. En este caso, como el menor valor es el beneficio tributario, o sea los 200.000 pesos, que es el aporte del contribuyente, pues que es el aporte del independiente, pues me tomo los 200.000, pero si hubiera cotizado 800.000, valga la redundancia, tendría que tomarme el valor de la limitante y no los 800.000. Otra característica que puede colocar la persona dentro de esa cuenta de cobro es mencionar que tiene un dependiente y que por favor le apliquemos la deducción por dependiente mencionada en el artículo 387 del Estatuto Tributario. ¿Y en qué se basa ese beneficio tributario? Sencillo, es que si esta persona tiene un dependiente, usted va a coger el total del ingreso, los 7 millones para este caso, y le va a multiplicar el 10%. Y esos 700.000 que nos dio a nosotros, vuelvo y reitero, es el 10% del total del ingreso. Como son 7 millones, nos da 700.000, pero en el caso de ustedes, miran el total del ingreso de cada persona. En este caso, estos 700.000 puedo restárselos al total del ingreso para disminuir la base sobre la cual calculo la retención. Noten aquí, vuelvo y reitero, que de 6.202.000 bajamos a 5.302.000. Ahora, ¿qué es un dependiente? Cabe resaltar, un dependiente es un hijo menor de edad, en ese caso necesitamos el registro civil. 2, un dependiente puede ser un hijo entre 18 y 23 años que esté estudiando en un instituto técnico, tecnólogo, educación superior, en una entidad debidamente acreditada por la Secretaría de Educación. En ese caso necesitamos el certificado de estudio. Un dependiente puede ser un hijo mayor de 18 y no importa la edad, así no está estudiando, si depende del contribuyente por factores físicos o psicológicos. O no tiene hijos el contribuyente o el contratista. Un dependiente también puede ser
su pareja, su papá, su mamá o su hermano que dependan de él por factores económicos o por factores físicos o psicológicos. Profe, ¿cómo sé si depende de él por factores económicos? Si los ingresos de esa persona están por debajo de las 260 VTs anuales, significa que se puede tomar ese beneficio tributario. En este caso, el de los ingresos necesita ser certificado por un contador público con tarjeta profesional. Y en el caso de que el papá, la mamá, la esposa, el esposo o los hermanos dependan de él por factores físicos o psicológicos, pues el certificado médico. ¿Listo? Eso es un dependiente y si tiene uno de ellos, pues le aplica el 10% al total del ingreso. Eso lo debe mencionar la persona que está prestando el servicio. La primera, pues lógicamente él nos debe entregar el aporte, el recibo del aporte a salud y a pensión y nosotros se lo restamos automáticamente. Pero la medicina prepagada o el dependiente sí lo debe mencionar el contratista y entregar los debidos soportes. Ahora, acá permítame un segundo, volvemos a disminuirlo. Si la persona tiene rentas exentas, le aplican algunas rentas exentas, se las podemos disminuir. Por ejemplo, una cuenta FC. Es una cuenta FC, ahorro al fomento de la construcción. Si la persona ahorra en un banco, abre una cuenta FC para comprar vivienda o para involucrarse en un proyecto de vivienda o para comprar casa, ese aporte puede disminuir la base de retención. En ese caso, pues necesitamos la certificación de que está haciendo el aporte. Si lo está haciendo, vuelvo a reitero, puede disminuir la base sobre la cual calculamos la retención. También tiene una limitante, no mencioné la del dependiente, el dependiente son 32 VTs mensuales y la del aporte de la cuenta FC es el 30% del total del ingreso. En este caso son 7 millones menos por el 30%, perdón, me da 2.100.000. El aporte, si está por debajo de 2.100.000 para este caso, me lo puedo tomar. Pero eso también lo debe mencionar el contratista y debe traer el debido certificado. Ahora, 25% de renta exenta. También me puedo tomar este beneficio tributario. ¿Qué necesito para tomarme el 25% de renta exenta? Nada. La empresa automáticamente se lo debe calcular. ¿Cómo lo calculo? Atendiendo a lo que dice el artículo 206 del Estatuto Tributario. Es muy sencillo y acá les dejo la fórmula. Usted coge el ingreso, 7 millones para este caso. Le resta el ingreso no constitutivo de renta, que es el aporte a salud y pensión obligatoria, y cualquier otro ingreso no constitutivo de renta que aplique. Le resta las deducciones que, recuerden que en este caso teníamos que cotizaba medicina prepagada y el dependiente, por eso da 900.000 pesos. Y rentas exentas, si tuviese una cuenta FC o cualquier otra renta exenta que le pueda aplicar, pues se lo restamos. Pero en este caso pues no llevamos ningún aporte a una cuenta FC o algo similar. En este caso lo dejamos en cero. Entonces cogemos los 7 millones, le restamos esos conceptos, nos da 5.302.000. Ese resultado es la base para calcular el 25%. Entonces ustedes cogen y a esos 5 millones en mi caso le multiplican el 25% y se puede tomar este 1.325.000 pesos. Cabe resaltar que también hay una limitante, esa limitante bajó bastante. La norma permitió tomarse solo 65 VTs mensuales, antes nos permitía muchos más. Antes nos permitía tomar muchas más, pero con la ley 2277 del 2022 eso cambió. Pero bueno, en este caso me da que el cálculo del 25% es 1.325.000, está por debajo de la limitante, me puedo tomar el 1.325.000. Entonces miren que mi total de rentas exentas y deducciones me da 2.225.000 pesos. Acá está la suma de estos valores. A los 7 millones le resté los ingresos no constitutivos de renta, me da 6.202.000. A esos 6.202.000 le resté las deducciones y las rentas exentas, que en este caso el 25% que acabamos de mirar cómo se aplicaba. Le resto la suma de esos valores, o sea, estos 2.225.000, y me da 3.976.000. Mire cómo disminuyó la base para calcular la retención. Y en este caso, pues sigue siendo el primer rango, a pesar de que recibí 7 millones de pesos, y la retención sigue siendo 0. ¿Cierto? Entonces, para que también lo tengamos muy presente. Vamos a suponer que esta persona no cotiza medicina prepagada, no tiene dependientes, solo le vamos a restar, que eso sí lo puede hacer la empresa, el aporte a salud y a pensión,
que nos debe eso sí entregar los recibos de que está cotizando la planilla, de que está cotizando sobre esos 7 millones, y le vamos a restar el 25% de renta exenta sin que él no lo mencione, porque lo podemos hacer y más también estamos beneficiando a un proveedor de servicios. ¿Listo? Noten que me da 4.651.000 pesos, eso quiere decir 93 VTs, por ende está por debajo de las 95 VTs, sigue en el primer rango, ¿cierto? Y sin que la persona mencione el dependiente, ni la medicina prepagada, ni alguna otra renta exenta que no sea el 25%, que ya sabemos cómo se calcula. Por último, quiero mencionarles que el total de rentas exentas y deducciones tienen también un límite. Cuando la persona tiene muchos beneficios tributarios, la norma le establece un límite atendiendo a lo que dice el artículo 388 del Estatuto Tributario. Y dice que el total de rentas exentas y deducciones a las que tenga derecho este contribuyente, o en este caso el contratista, no debe superar el 40% de mis ingresos menos mis ingresos no constitutivos de renta. O sea, no debe superar estos 6.202.000. Noten acá que yo cogí 6.202.000, que es mi ingreso, menos los ingresos no constitutivos de renta, y me da 6.202.000. Le multiplico el 40% y me da 2.480.000. ¿Qué quiere decir? Que el total de mis rentas exentas y deducciones no debe superar esta limitante. Si la supera, pues me tomo el valor de la limitante y listo. Bueno, familia, esa es una forma de aplicar la retención bajo el artículo 383 del Estatuto Tributario. Tengan presente que debe mencionar en la cuenta de cobro, como lo dijimos al principio de este video, y para que le aplique los beneficios debe entregar los respectivos soportes. Si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte, comentar, compartir o etiquétalo si lo estás viendo desde TikTok. Nos vemos en un próximo video.